Pues muy buenos días tengan todas y todos nuestros colegas que como cada martes se suman a este seminario permanente de investigación en temas de comunicación y cultura digital. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, en nombre del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, les saluda desde nuestro campus norte, mi queridísimo Alex, el man de la investigación. ¿Cómo andas por allá en nuestro campus sur? Como siempre, querido Jorge, sobreviviendo al peligro en Así este lado es de la la ciudad, actitud. en este campus. Pues nada, muy contento, ¿no? Muy contento por la invitada que tenemos el día de hoy, que nos va a compartir algunas cosas muy interesantes. Y pues nada, ¿no? Aquí estamos como cada martes agradeciendo a nuestra querida audiencia su participación. Así es, y hoy tenemos un tema por demás interesante. Hemos hablado mucho del tema de la alfabetización mediática informacional, de las alfabetizaciones críticas, las multialfabetizaciones que se requieren hoy en términos de aproximación a la cultura digital, que no necesariamente tienen que ser con estas competencias operacionales, ¿no? Que muchas veces hablamos, en las cuales se quedan algunos de los programas, sino tienen que ver con alfabetizaciones psicoemocionales, alfabetizaciones sustentables, críticas. Y hoy pues vamos a hablar de cómo la alfabetización mediática se está apoyando precisamente de algunas herramientas como pueden ser la ludificación, este tema de gamificar, ¿no? Y poder generar experiencias de sentido a través de experiencias, vamos a decirles, lúdicas, emocionales, cómo se apoyan de este tipo de herramientas, particularmente de los juegos de mesa, como un escenario para potenciar justo la alfabetización mediática a partir de un proyecto que trae nuestra querida colega Ruth Sofía Contreras Espinosa, quien como sabemos se encuentra en España, directamente allá en Cataluña, como decimos nosotros, 8 horas arriba en el futuro, hablando el día de hoy con nosotros, nuestra queridísima Ruth. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Jorge, gracias Alex por la invitación. Un placer estar aquí. Es mi segunda vez en el webinar aquí con ustedes y encantada de estar aquí en el No, futuro. encantados de que nos compartas tu visión post-apocalíptica, que traes 8 horas de diferencia de nosotros. Por lo menos nos puedes decir si ya se acabó parte del mundo, todavía quedan algunos vestigios de ella. Si todavía seguimos sobreviviendo por allá en Europa, Ruth, vamos a agradecer muchísimo que nos compartas esperanza también el día de hoy. Así es, hay esperanza. Sigue todo igual, no ha cambiado nada. Ok. Excelente, pues como decíamos, Ruth, pues un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, ¿no? Retomando estas temáticas que tú has venido trabajando, este tema de la experiencia desde los videojuegos, la transmedialidad, la alfabetización mediática, directamente allá en la Universidad de Barcelona, donde te encuentras hoy colaborando también, pero también con este espejo que haces mucho con América Latina, ¿no? Tu permanente vinculación también con nuestro país pues nos va a permitir tener también luces de cómo tener una aproximación a estas temáticas, no solo desde una perspectiva global, sino también desde una perspectiva subglobal, ¿no? Como también se nos precisa, ¿no? De cómo poder llevar justo este pensamiento crítico, analítico, creativo que requerimos hoy todos los usuarios, consumidores de medios, como audiencias que tenemos que estar de alguna manera viendo y potenciando el uso de estas herramientas de comunicación no solamente como parte del proceso pedagógico, ¿no? Que ya lo sabemos, se han ido incorporando desde la prensa, la televisión, los videocassettes, la radio en el proceso de enseñanza, sino cómo además esto puede potenciar nuestras habilidades para consumir mejor los medios de comunicación, para utilizarlos como herramientas para comprender mejor el mundo, comprender a la otredad y a partir de estas experiencias, pues cómo podríamos enriquecer nuestro vínculo entre lo mediático y la realidad. Y bueno, pues para quien no tenga el gusto de conocer a la doctora Ruth Contreras Espinosa, mi queridísimo Alex, pues si nos pones en contexto. Claro que sí. Pues nada, es un gusto recibir a la doctora Ruth. Y bueno, le daré como siempre, una pequeña semblanza, pues porque su currículum es muy amplio. Entonces, pues para quien no la conozca, Ruth Contreras Espinosa es profesora en el Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña en el ámbito de la ingeniería multimedia, investigadora y coordinadora en proyectos de investigación internacionales financiados por la Unión Europea. Sus líneas de investigación incluyen el diseño UX y UI, investigación UX, estudios de juegos,
aprendizaje basado en juegos, ludificación, aprendizaje mejorado por tecnología, juegos serios y el diseño de videojuegos e interacción. Actualmente es embajadora de Women in Games y es cofundadora de la asociación DIGRA Digital Game Research Association en México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Nueva York, en Links Foundation Politecnico de Turín, en Italia, y en la Universidad de Campinas, Brasil, entre otras. Ha sido evaluadora externa de la Agencia Portuguesa de Evaluación de Acreditación, evaluadora para la Agencia Española de Certificación de la Innovación y la Agencia Estatal de Investigación de España. Entonces, como ven, querido audiencia, tenemos una gran invitada y Ruth, es un gusto que estés con nosotros de nueva cuenta. Muchas Así es. gracias. Ruth, y bueno, pues un poco para platicarles a las personas que se están sumando tanto en el webinar, en nuestra versión en Zoom, como en las redes sociodigitales, les recordamos, la doctora Ruth va a estar haciendo su exposición y posterior a ella vamos a tener la posibilidad de interactuar, comentar, recibir orientaciones y sobre todo para aquellos que se encuentran en estos procesos de formación como investigadores, pero también para quienes ya están en un trabajo consolidado y que quieran ampliar sobre todo sus inquietudes en torno a la temática que vamos a tener con la doctora Ruth Contreras, pues les invitamos a que aprovechen la sección de comentarios, ¿no? Para que nos dejen sus preguntas o directamente cuando termine la exposición de Ruth, pues poder hacerlas de manera directa. Así es que sin más, doctora Ruth, te cedemos la palabra, los micrófonos y regresamos en unos momentos aquí con el resto de la audiencia para seguir conversando contigo. Muchas gracias a Jorge y Alex. Bueno, pues vamos a comenzar con hablando de juegos de mesa prácticamente, es en lo que me voy a centrar hoy. Ya han explicado un poco de mi currículum, pero si alguien quiere aprovechar y tomar mi contacto. Además quería también poner un poco en contexto que lo que voy a presentar es parte de los resultados de un proyecto de investigación que justo hemos terminado ahora en el mes de febrero y que es un proyecto que se titula Yo Media, que tiene como objetivo precisamente el crear diverso material para la educación mediática. Y dentro de ese material pues están unos juegos que hemos creado, unos juegos de mesa, unos videojuegos también, un MOOC también que está abierto para todo el que quiera comentarlo. Más adelante daré más información sobre él, pero bueno, simplemente contextualizar esto ahora, que es en lo que empezaré a hablar. Bien, por qué este tema, no? O quiero destacar que hablo de un tema o es un tema que está muy en auge, no solamente a nivel europeo, sino en todo el mundo, también incluso en, bueno, América, en Asia, es decir, estamos hablando de en medios tradicionales, como tanto ahí como en redes sociales, pues todo el tema de lo que es la desinformación, todo el tema de lo que son las fake news, estas noticias falsas, así como todo lo que comprende a su alrededor, pues se ha convertido en una gran preocupación creciente en los últimos años, no solamente a nivel de universidades, de investigación, sino incluso también a nivel gubernamental, es decir, todas estas narrativas falsas que vamos viendo, que se presentan como información legítima en los medios de comunicación, pues es una preocupación directa, sobre todo porque están permitiendo que haya una manipulación de la opinión pública en general. Y a medida que va aumentando toda esa cantidad de contenido en línea que vamos viendo, sumado a la creciente facilidad de acceso a la información a través de Internet, pues esa capacidad que podamos llegar a tener para discernir entre lo que es información veraz y lo que es información engañosa, pues se vuelve cada vez más crucial para todos nosotros, ¿no? Por tanto, creemos que es un tema no solo en auge, sino necesario para todos nosotros, para todos los que somos usuarios de medios digitales, especialmente en tiempos que son de pandemias, de guerras, de desastres naturales, es decir, los que estamos viviendo actualmente. Y sobre todo porque toda esta información pues, se utiliza como una manipulación muchas veces emocional, es decir, se crea contenido que apela a nuestras emociones y pues esto hace que muchas veces creamos en todo lo que se está diciendo. Todo este tema de la desinformación, esta manipulación
pues tiene diversas consecuencias, como decía, en el discurso público, sobre todo si se presenta con afirmaciones, ¿no? Porque van teniendo un impacto significativo. Esos efectos, sobre todo en declaraciones que vamos viendo de muchos políticos o dirigentes u otras figuras públicas, pues de alguna manera los estamos viviendo día a día, ya que ese discurso público está profundamente, o hace más bien que se divida lo que es el discurso público en diversos segmentos de la población que rechazan las fuentes tradicionales de información y se deben a teorías conspirativas. Nosotros directamente en el caso de este proyecto en el que hemos iniciado como hace 3 años atrás y que comentaba que hemos finalizado recientemente, pues nosotros estamos alineados directamente con lo que es el European Democracy Action Plan. ¿Qué es esto? Esto es una estrategia política de la Unión Europea que se lanzó en diciembre de 2020 y que busca fortalecer esa democracia en la era digital. Básicamente, esto quiere decir que hay unos objetivos muy claros, ¿no? Es, por una parte, combatir la desinformación, por otro lado, proteger todo lo que son derechos que tenemos los usuarios que estamos utilizando herramientas digitales o medios digitales y por otro lado, pues defender toda la parte de lo que es la libertad de prensa y con esto quiero decir apoyar a medios incluso que son independientes o a periodistas que son independientes o todo aquel que está interesado en todo el tema del audiovisual, ¿no? De los medios de comunicación y de ahí que nosotros hayamos comenzado este proyecto enfocándonos directamente en estos intereses. Hay algunas acciones que se van implementando directamente desde esta estrategia y una de ellas pues es la mejora de la cooperación con verificadores de hecho. Por poner un ejemplo, son muchas de ellas, pero es decir, se trabaja con fact-checkers, por ejemplo, para lo que son limitar bots, cuentas falsas, pero obviamente también con todo el tema de lo que son campañas informadas. Por tanto, a nosotros lo que queremos, o desde nuestro proyecto, lo que queríamos era trabajar con juegos, estos conceptos que vemos aquí, estas palabras clave, y poner nuestro granito de arena, ¿no? Precisamente a todas estas iniciativas. Y nosotros en los juegos hemos estado trabajando con estos conceptos que son, pues, las fake news o noticias falsas, que son aquellas que suelen tener como objetivo engañar a los lectores también con lo que es la desinformación, es decir, esa difusión deliberada de información falsa con la intención de engañar o confundir a la audiencia. Por otro lado, también la manipulación de esa información, es decir, distorsión o supresión, es decir, quitar, presentar estratégicamente la información de manera que sirva para engañar a la audiencia y la misinformation, que si hiciéramos la traducción al español, también se traduciría como desinformación, pero en este caso aquí en inglés es es muy clara la diferencia. En el caso de no es lo mismo, lo que es misinformation se refiere a información falsa o engañosa que se difunde sin una intención que sea maliciosa y las personas pues lo que hacen es que las van compartiendo erróneamente sin saberlo o creyendo que es cierta, la van compartiendo en redes sociales, por ejemplo. Mientras que en lo que es desinformación o desinformation, por el contrario, implica la difusión deliberada de información falsa. Y finalmente lo que son los fact-checkers, que en este caso hablamos de verificadores, ¿no? Verificadores que suelen ser muchas veces personas, aunque también está automatizado también este tema, pero en cuanto a lo que son personas reales, hablo de periodistas, investigadores, expertos, que lo que hacen es detectar esos bulos o esas noticias falsas mediante monitorizar en redes, alertas o incluso también, ¿por qué no?, la colaboración ciudadana. Y esto de alguna manera pues se publican en ciertos espacios estos análisis explicando por qué es falso o por qué es engañoso o por qué es fuera de contexto, ¿no? Aquí justo debajo pongo algunos ejemplos en España, en Reino Unido, pero también pues he puesto algunos en Latinoamérica como puede ser México o en Argentina.
que son precisamente estos fact-checkers. También, como decía, hay automáticos, es decir, aunque el juicio lo lleve a cabo final una persona, se utilizan tecnologías automáticas para escanear. Entonces, todo esto es lo que ha llamado a nosotros la atención para este proyecto. Y desde nuestro grupo de investigación, pues nos interesaba, como he dicho, aportar ese granito de arena y buscar de qué manera podemos ir informando sobre toda esta información, porque también algo que hemos detectado previo a iniciar toda esta investigación es que actualmente ni en universidades, ni incluso primarias, secundarias, se utiliza o hay alguna alfabetización directa en cuanto a todo este tema que estamos viviendo actualmente. Y por tanto, queríamos a nosotros demostrar cómo los juegos podían ayudarnos a mejorar esa alfabetización mediática. Y este es un tema que consideramos relevante para el campo de la comunicación, principalmente pues por varias razones, ¿no? Estamos hablando de media literacy, con lo cual compartimos una responsabilidad fundamental y es básico informar cómo se propaga esa desinformación y cómo debemos combatirla. Por otro lado, también nos interesaba sumarnos a todo esto con los juegos, no solo porque sea un ámbito en el que estemos nosotros desarrollando investigación, sino que porque además se integran cada vez más en el panorama comunicativo, es decir, no solamente forman parte de lo que es el entretenimiento, sino también cada vez más son herramientas de aprendizaje con las cuales pues, se puede de alguna manera mostrar diferentes conceptos, ¿no? Y especialmente pues, en campos como el periodismo y la comunicación, pues son herramientas utilizadas. Además, en el mundo actual, todo lo que son profesionales de los medios audiovisuales, pues se enfrentan a una creciente crisis de confianza pública debido a esa proliferación de información falsa. Y al comprender cómo va funcionando todo esta desinformación, y sobre todo cómo se puede contrarrestar, pues los futuros profesionales estarán mejor preparados para restaurar la confianza en los medios. Por eso nos interesaba también esto en nuestro proyecto y finalmente pues nos interesaba tocar el uso de estos juegos porque generan pues un comportamiento de compromiso, ¿no? Al jugar directamente y esta alineación hace que el tema no solo sea oportuno sino crucial para quienes forman o formarán más bien la próxima generación de comunicadores. Bien, hay mucha literatura, ¿no? Alrededor de lo que ya es la alfabetización mediática o incluso en cuanto a los videojuegos también, ¿no? Como pueden ser herramientas de aprendizaje. Aquí no me extenderé demasiado en ella porque tal como lo ha comentado Jorge antes, pues ya se ha ido hablando quizá en otros seminarios sobre este tema. Pero aquí directamente yo iré al último punto que tengo yo aquí, en el cual a un estudio realizado en España en 2021 reveló que solo el 50% de los estudiantes en los que se hicieron este estudio, que estaban entre los 16 años, podían distinguir titulares verdaderos de los falsos, lo que subraya la importancia de esta alfabetización mediática. Esto es una pincelada simplemente, pero después previamente hemos estado nosotros haciendo también otro tipo de estudios en escuelas primarias y hemos visto que pues es algo muy similar, es decir, encontramos porcentajes que revelan brechas significativas en las habilidades críticas necesarias para podernos desenvolver en un complejo panorama mediático, que es el que vivimos día a día. Es decir, incluso muchas veces nosotros alguna vez seguramente en nuestra vida hemos llegado a compartir alguna noticia que no era falsa y después nos hemos dado cuenta de que no, que era así. Por tanto, lo que pretendemos directamente con este tema es dotar a los estudiantes de esas herramientas para analizar críticamente la información. Y como decía, pues los juegos es una herramienta que es bastante eficaz, es una herramienta que nos proporcionan entornos seguros para experimentación, lo que permitirá pues realizar diferentes pruebas. Así que por ello en nuestro proyecto nos enfocamos, como decía, esto es parcialmente una de los resultados que enseño en juegos de mesa.
como material educativo. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Pues previamente a desarrollar los juegos, porque acabamos desarrollando juegos nuestros, lo que hicimos fue una revisión de juegos existentes en el mercado. También realizamos obviamente una revisión bibliográfica en la cual pues obtuvimos diversos resultados, entre ellos este pequeño marco teórico que vemos aquí enfocado sobre todo en tener un listado de conceptos y resultados de aprendizajes en concreto que queríamos que pudieran contener más tarde en nuestros juegos y que sirvieran sobre todo también para desarrollar los juegos que teníamos en mente. Este marco pues nos sirvió para poder trabajar objetivos relacionados directamente con la alfabetización mediática, es decir, pues que se supiera o se pudiera diferenciar entre lo que era information, disinformation, misinformation, ¿no? Es decir, todas estas palabras claves que he comentado antes. Y para ello, pues previamente a empezar a desarrollar todo esto, pues y establecidos los objetivos que queríamos tener en mente, pues seleccionamos una muestra de juegos de mesa. Estos son algunos de los que analizamos. Y sobre todo son juegos que se pueden conseguir en sitios como Amazon o en eBay. Y básicamente aquí lo que buscamos es que cualquiera de estos juegos pudiera enseñar sobre todo lo que es la alfabetización mediática. Aquí voy a mencionar algunos de estos juegos a continuación. No los puedo mencionar todos porque por el tiempo que tenemos, pero quiero aclarar que todos estos juegos que nosotros analizamos no se promocionan como juegos educativos. Es decir, si se ven, los ve cuando están la información en Amazon, estos sitios no dicen esto es un juego para educación mediática, no. Nosotros tuvimos que irlos detectando, encontrando y a partir de aquí jugando y analizando para poder ver qué potencial tenían como herramientas para aprender conceptos relacionados con la alfabetización mediática o con el uso de, bueno, lo que son noticias falsas o directamente con desinformación y para hacer una especie de benchmarking para nuestros juegos. Voy a empezar por uno de los que eran los más sencillos para explicarlo. Básicamente este juego se centra en descubrir verdad y mentira. En cada ronda, pues una de las personas va leyendo una afirmación y básicamente pues los jugadores van escribiendo una respuesta de qué es lo que creen que está pasando y entonces los jugadores van a adivinar que esa respuesta si es auténtica o no, ¿no? Entonces aquí esto, digamos, básicamente es como la mecánica principal que llegamos a encontrar en todos los juegos. Veremos ahora que vaya explicando un poco más cómo se va, digamos, haciendo un poco más complejas. Este es otro de los juegos que analizamos que se llama The Resistance y este juego simula un conflicto entre lo que es la resistencia, que es un grupo de rebeldes, y un gobierno opresor, ¿no? Que son unos espías infiltrados. Y en cada ronda aquí los jugadores eligen un equipo para una misión en concreta y el equipo vota y si se aprueba, pues se lleva a cabo la misión. Aquí el trabajo, digamos, de los espías es sabotear esas misiones en secreto, mientras los rebeldes van a intentar identificar quiénes son los traidores. Vemos aquí cómo en cada uno de los juegos voy a ir poniendo estos conceptos que he comentado, de esas palabras clave que hablaba al inicio, y cuáles serían de alguna manera la relación con el juego, es decir, los puntos claves que nos interesaban a nosotros para poder a partir de ellos hacer este análisis sobre cómo podemos con sus mecánicas, en este caso en base a la manipulación y de percepciones, pues trabajar conceptos muy concretos como puede ser la manipulación de la información, lo que es la desinformación, etcétera. Bien, otro de estos que encontramos es un juego, sobre todo de cartas, es mayoritariamente lo que solemos encontrar, que pone a prueba la capacidad de también, como en el primer caso, discernir entre titulares, entre algo real y algo falso, ¿no? Aquí la diferencia está entre que estos son titulares realmente de noticias, aquí reales, y por tanto el jugador va asumiendo un papel de presentador de noticias, en el cual pues tiene que ver si los jugadores pueden decidir cuáles de los que se van presentando son verdaderos y falsos, ¿no? Por tanto, aquí estamos viendo una relación directa
en cuanto a distinguir esas noticias. También hay mostrando de alguna manera cómo puede haber esas noticias erróneas sin intención de manipular, ¿no? También hay un momento en el que el juego incluye una variedad de categorías y temas para poder mantener esas partidas y por tanto aquí se puede ver si existe esa intención de manipular o no. Este es otro de los juegos, no me detendré mucho aquí en este porque es muy similar al anterior. La única diferencia existe es que en este se aborda brevemente cómo los algoritmos configuran la visibilidad en línea, es decir, toda la información, los algoritmos que nos van apareciendo a nosotros en redes sociales. Y con esto, pues básicamente lo que se hace es ofrecer a los usuarios una comprensión muy general, es muy, muy general de todo lo que es este concepto utilizado para verificar información y comprender el panorama mediático en general. También me detengo aquí en este juego porque si bien aquí vemos algunas de las técnicas comunes que se utilizan a menudo en combinación para amplificar la propagación de la desinformación, especialmente en redes sociales, pues se mencionan de alguna manera pues muy, muy generalmente, ¿no? Que son pues algunos conceptos que se pueden ir utilizando también para entender un poco más cómo se crean, pues por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Los clickbait, que son diseñados para atraer la atención, pero que a menudo pues se tergiversan el contenido o los hechos del artículo para poder entender cómo se crea esta información falsa. Otro de los juegos que analizamos, que de hecho este es el único que se vende como un juego para el Media Literacy, es el único de todos de los que hemos analizado, destaca sobre todo porque nos da muchos recursos adicionales que pueden ayudar a adaptar el juego a una enseñanza formal. Es decir, pues el juego se sitúa en un pueblo que es ficticio, pues, lo cual permite abordar temas de desinformación sin referencias políticas reales. Incluye cartas con categorías como pues, noticias, evidencias, contexto, acciones, ¿no? Con los cuales, pues aquí, como se puede ver en mi tabla, se trabajan perfectamente bien todos los conceptos que son fake news, desinformación, aparte de misinformation, etcétera. Básicamente, porque es un juego que ha sido diseñado por una universidad en concreto, que es la Columbia University, y en el cual pues, ellos lo que intentaban es ayudar, o como objetivo, ayudar a que se pueda no solo discernir entre noticias verdaderas y falsas, sino también hacer un entorno que existiera un análisis crítico sobre lo que suele pasar alrededor de estos diferentes conceptos. Bien, tenemos un par más de ellos que voy a explicar. Este se llama Verdad o Bulo, que si antes cuando explicaba todo lo que era el fact-checking, aparecía una captura de pantalla de una página web que se llamaba maldita.es, pues precisamente este juego fue creado por ellos, es decir, es una de estas entidades que se dedican a todo lo que es el fact-checking, es decir, la verificación de los hechos, con lo cual se puede considerar directamente un producto que nos puede servir para esa alfabetización mediática. Y en este juego básicamente pues se presentan afirmaciones relacionadas obviamente con el tema de coronavirus, porque esto es una edición para eso, que se diseñó precisamente por toda la desinformación que se generó en ese momento, cosas como cosas que se tenían que tomar para que desapareciera el virus, que si se bebía agua caliente mataba el virus, que si se bebía cloro, etcétera, ¿vale? Entonces, estas cosas pues aparecen aquí, ¿no? Y los jugadores pues deben decidir si estas son verdaderas o falsas, es decir, las mecánicas son muy similares a las anteriores o a los primeros juegos que expliqué. En las cuales aquí se tiene que además dar una explicación que promueva la verificación de hechos, pero basados en temas científicos o sanitarios. Esta sería la diferencia. Bien, tenemos dentro de todo lo que es el tema político, pues no podía faltar un juego similar a este, en el cual el objetivo es poner a prueba la capacidad de los
jugadores para discernir entre lo que es real y ficticio de las frases que ha dicho el actual presidente de Estados Unidos, y básicamente las reglas lo que hace es promover una discusión y un análisis crítico en este sentido, es decir, pues presenta esas citas falsas que pueden ser creídas o no, y se muestra cómo esa información errónea acaba propagándose de alguna manera, pues muchas veces sin alguna intención o con alguna intención, ¿no? Es decir, se van ejemplificando todas ellas. Y tenemos un caso más, aunque este fue diseñado en Europa, que se llama Make Fake News Great Again, en el cual cada ronda un jugador asume el rol de un narrador y debe de ir construyendo noticias falsas, utilizando cartas en las cuales pues hay algunas imágenes que va dibujando otros jugadores para poder ayudarle a identificar qué es falso, qué no lo es. Y aquí el objetivo básicamente es evitar acumular cartas de perdedor cuando alguien no ha sabido identificar esas noticias falsas como convincentes. Es decir, aquí lo que se busca es, a diferencia de nosotros, identificar qué es crear nosotros las noticias falsas, hacerlas que sean realmente creíbles, pero nosotros las estamos creando directamente. Con lo cual, aquí este juego nos pareció muy interesante en el sentido de que tenemos que aprender perfectamente bien cuáles son o esos elementos que utilizan las noticias falsas, es decir, cómo se presenta la información, cuál es el tipo de contenido, cuál es el tipo de imágenes que se usan, qué tipo por ejemplo, si normalmente pues, suele haber alguna estadística, o sea, algún dato de forma selectiva, sin contexto, o que respalde una narrativa específica, ¿no? Todo este tipo de cosas pues se trabaja bastante aquí, precisamente siguiendo todos estos puntos que comentaba antes que en una slide, que son las técnicas utilizadas para difundir o lo que es esta información falsa, que son los clickbaits, el contexto falso, el contexto manipulado, etcétera. Bien, pues este juego es muy similar, así que no me detendré mucho en ello. Iré a dos casos en concreto que detectamos, pero si bien estos juegos no son comerciales, es decir, no son comerciales, no se encuentran de hecho, no los encontramos en literatura, ni tampoco los encontramos ni en espacios como puede ser el eBay o Amazon, es decir, son casos muy concretos, a diferencia de que comentaba que sí que diseñaron en una universidad, que es el Lamboslet. En estos dos casos que comento ahora, pues son serious games. Aquí sí que tienen el sello de educativo, estos sí que son desarrollados por entidades, en este caso es el de European Integrity Games, que diseñados aquí en Europa, que lo que buscan es enseñar a los jugadores concretamente sobre noticias falsas y en el contexto de la Unión Europea, y sobre todo pues que van muy destinados a hacer juegos para ser utilizados en contextos educativos. Es decir, estos eran casos que detectamos, que también analizamos, pero que no incluimos en nuestro análisis porque no eran juegos de alguna manera comerciales, ¿no? Lo mismo que este es un juego diseñado en Argentina, que fue desarrollado por Chequeado, que es también otra de estas entidades como Maldita.es, que lo que hace es directamente pues, ayudar a combatir la desinformación, y que ha sido sobre todo, pues, o se ha vendido, que es un juego directamente para periodistas, y que pues de alguna manera en Argentina pues se supone que se utiliza para aprender a verificar información y con reconocer desinformación electoral. Bien, ¿qué es lo que vemos en esto? Para no retrasarlo mucho más, mecánicas de juego que nosotros identificamos en todos los juegos que analizamos, ¿no? Hemos mencionado solo algunos,
pero casi todos pues incluyen estas, de manera general, estas 6 tipos de mecánicas. Es decir, permiten investigar las noticias, saber cuáles son reales y cuáles no. También en estos casos las mecánicas permite crear nuevas o de alguna manera pues saber, conocer, identificar cómo se puede diseminar esa información. También dentro de las mecánicas pues pone al jugador dentro de un contexto de saber crear o identificar, discernir sobre esas noticias falsas creadas por otras personas. Sobre todo también se pone en el contexto de qué noticias son reales y cuáles son de ficción, y permite también de alguna manera al jugador pues tener un poco más de conocimiento sobre conceptos concretos que después pues pueden ser utilizados a nivel político o en otros contextos. La lista completa de resultados de aprendizaje que identificamos una vez que analizamos todos los juegos y que utilizamos para nuestro análisis es esta. Es decir, se puede ver cómo, o en la mayoría de los juegos, pues el objetivo principal básicamente es concienciar sobre lo que es la desinformación, pero obviamente también lo que se busca es desarrollar habilidades críticas para discernir esos hechos de lo que son de falsedades, ¿no? Y básicamente también, pues lo que buscamos o lo que encontramos con esto es que las mecánicas normalmente no son muy complejas en los juegos que son, digamos, comerciales, porque lo que se busca es precisamente eso, ¿no? Crear experiencias inmersivas, desafiantes, educativas, que no acaben siendo percibidas precisamente como esto, como educativas, incitando a los jugadores a comprender un tema que es muy complejo, un tema que tiene muchas implicaciones sociales, y sobre todo pues que muchas veces tiene muchos entresijos, no solamente por los conceptos, sino por todo lo que hay detrás. Y todos pues estos juegos de alguna manera lo que intentan es o tienden a tener pues básicamente mecánicas muy simples, ¿no? Precisamente para que el jugador pueda hacerlo. También hice la mención sobre un caso solo en concreto que era este en el cual se hablaba de todo el tema de la configuración de algoritmos para ver o mostrar a los usuarios que están en redes sociales pues información muy concreta, lo cual pues brinda una orientación de alguna manera o da el pie para que a nivel educativo pues en algún momento si sale este tema pues se pueda empezar a hablar sobre las amenazas y riesgos que se corren en redes sociales y sobre todo cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan estos algoritmos que constantemente pues van cambiando con ciertos intereses. Bien, pues como decía, fuimos analizando todos los diferentes juegos, y aunque nosotros directamente lo que buscábamos era con esto, pues poder detectar ciertos, no solo las mecánicas, no solamente estos contenidos que podíamos después aprovechar, es decir, también buscábamos que con el juego se pensara críticamente sobre qué es la desinformación, cómo la encontramos a diario, sobre todo también establecer estas conexiones con las mecánicas y los resultados que observamos en los diferentes juegos. Y por tanto, pues digamos que aquí en esta primera columna encontramos algunas de esas mecánicas y dinámicas de juego que fuimos detectando directamente y lo fuimos relacionando con resultados de aprendizaje, con precisamente la idea de poder ir desarrollando más adelante nuestros propios juegos. Esto como decía, como muestro solo una parte de todo lo que es el proceso de la investigación, porque finalmente después todo esto no solamente nos dio como resultado juegos que eran físicos, sino también un videojuego que ahora comentaré, precisamente porque lo que buscábamos era tener material didáctico con fines didácticos y en el cual pues pudiera ser también utilizado a largo plazo, y por eso también tendimos a utilizar unas mecánicas muy simples, igual que como ya lo habíamos visto que se estaban utilizando en otros juegos, pero todas ellas vinculadas directamente
a un resultado de aprendizaje, ¿no? Como podemos ver aquí, en este caso, simplemente estamos hablando de información auténtica, pues el juego puede llegar a mostrar diferentes tipos de noticias, ya sean reales o falsas, y preguntarle al jugador sobre cómo seleccionar algunas, lo cual va a permitir como un resultado de aprendizaje, pues entender con ejemplos creíbles cuáles son esos resultados de información. Y básicamente, pues estos son las diferentes mecánicas que utilizamos. Bien, también dentro de esta parte, una vez que ya hicimos todo este análisis, hicimos todo de los juegos, este benchmarking, una vez que fuimos reconociendo, ¿no? Todos estos juegos que nos ayudaban a entender mejor cómo estaban ellos tratando esos conceptos o cómo incluso quizá no estaban tratándose directamente como un resultado de aprendizaje, pero sin embargo, si se contextualiza correctamente, es posible utilizarlos. Pues empezamos nosotros también a crear algunas fórmulas en las cuales lo que queríamos era trabajar en equipos o hacer más adelante que cuando nosotros pusiéramos este material a disposición de las escuelas o de periodistas o de quien quisiera utilizarlo, pues pudiera trabajarlo también no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Entonces, por tanto, creamos de alguna forma también material en las cuales pues pudiéramos dar no solo un MOOC, es decir, un Massive Open, ay, se me ha ido la palabra en español, bueno, este curso masivo en línea, perdón, ya lo tengo la palabra, el curso masivo en línea para mostrar todo lo que eran estos conceptos diversos que hemos hablado, ¿no? Pero también dentro de este curso masivo explicamos la forma en la que podemos llegar a utilizar estos juegos que hemos diseñado. Aquí tenemos un slide en la que muestro directamente el resultado del videojuego, que no hablaré demasiado de él, porque hoy me iba a centrar en los juegos de mesa, pero básicamente y de manera muy general, igual que con los juegos de mesa, lo que buscamos es llenar ese vacío en la información sobre la alfabetización mediática en tiempos de crisis, lo destaco, es decir, crisis de brotes, conflictos militares o bélicos, es decir, para poder tener técnicas que eviten esa propagación de desinformación, especialmente en redes sociales, y por eso creamos este juego en concreto y lo que son dos juegos que están disponibles para su descarga, que proyecto también los incluía, es decir, estos dos juegos son físicos. El primero de ellos es un juego de rol llamado Social Media Puppeteers, que es el que tenemos a la derecha, y también el que se llama Social Media Fake News, que en este caso, pues lo que buscan ambos en este sentido, pues es atacar o enseñar, mostrar lo que es la desinformación, estos conceptos claves que he estado hablando constantemente, para reconocer cómo se crean las noticias falsas y el fact-checking sobre todo, además de incentivar el pensamiento crítico y obviamente el uso de medios y respetar lo que es esa propiedad. En el caso de el juego, el RPG, el juego de rol, ¿vale? Que comentaba este primero que tenemos aquí, el Social Media Puppeteers. En este caso, aquí lo que hacemos es utilizamos estos roles, ¿no? O la tendencia del juego de rol para que cada uno de los jugadores pues pueda tener un rol que puede ser el de un investigador, puede ser el de un periodista, y entonces a partir de las habilidades que tiene cada uno de esos roles, pues son las habilidades que tendrán en el momento de ir trabajando todo el tema de encontrar esas noticias falsas, ¿no? O al hacer ese análisis crítico sobre los medios. En el caso de lo que es el social fake news, aquí hemos seguido unas mecánicas muy similares a las del juego que comenté, la de Make Fake News Great Again, en el cual aquí lo que hacemos es que explicamos de alguna manera, los jugadores reciben cartas y con esas cartas explicamos además
cómo se crean las noticias falsas, ¿no? Y entonces así las personas aprenden cómo se crean estas noticias y de esta manera esto les ayudará a discernir en cuanto a qué momentos se utilizan ciertas imágenes, en qué momentos se están utilizando ciertas palabras, es decir, todos estos conceptos que actualmente son mostrados en técnicas para detectar esa información falsa, pues nosotros lo hacemos aquí a través del juego, precisamente para mostrar todo lo que serían pues esos titulares sensacionalistas, en qué contexto se utilizan, cómo se hace toda la parte de la manipulación emocional, es decir, ¿no? Utilizar en los titulares o en el contenido esa apelación a emociones como miedo, como ira, para generar clics, para compartir el contenido, para generar confianza en esa información falsa, esas atribuciones falsas de decir, pues esto lo respalda la asociación tal, ¿no? Todo esto, pues básicamente, o estas estadísticas engañosas que también se presentan en datos de forma selectiva, sin contexto, pues básicamente para respaldar todas estas narrativas que son de alguna manera, pues engañosas. Esto es lo que básicamente se trata con nuestro juego, que es el de Social Media Fake News. Y bien, en como decía, dentro de este proyecto, pues hicimos varias sesiones de testeo, no solamente hicimos sesiones con profesores, hicimos también profesores con niños, sobre todo entre de secundaria, prácticamente para poder testear cómo esta información o cómo estos juegos no solamente generaban un cierto engagement, sino también cómo se podían entender todos estos diferentes conceptos. Y bueno, pues tuvimos muy buenas, digamos, reviews, de alguna manera, muy buen feedback por parte de todo lo que fueron tanto estudiantes como profesores como periodistas con quien también estuvimos testeando el juego. Lo cual pues de alguna manera nos sirvió para comprobar que los videojuegos no solo, y los juegos en general no solo entretienen, sino que también educan, dotando a los jugadores de habilidades esenciales para aprender sobre todo a navegar eficazmente por un complejo panorama informativo que es el que tenemos actualmente. Y ya prácticamente para acabar y dar paso a lo que son preguntas, em, quiero destacar que básicamente el número de juegos que llegamos a encontrar de mesa ha ido en los últimos años de alguna manera pues creciendo, podría decirse así. Y que yo creo que esto lo que está haciendo es reflejar una creciente importancia de esa necesidad de alfabetización mediática que tenemos o esa necesidad de luchar contra la desinformación, el contenido, en las mecánicas, las dinámicas que vamos viendo en este tipo de juegos, sobre todo, pues em, si bien no en un mismo juego no se aborda todo porque es complejo, sí que ofrecen algunas mecánicas que pueden tener algún tipo de efectividad en los resultados de aprendizaje posteriores, en el sentido de que pues ayudan sobre todo a comprender básicamente, ¿no? O implementar o conocer un poco más sobre lo que es esta parte de la desinformación. Y asimismo, pues también ayudan a fomentar, así sea solamente con un par de conceptos, ese pensamiento crítico, y sobre todo, pues podernos poner en el papel de asumir una responsabilidad, no solamente al compartir, ¿no? Que de alguna manera, pues esto es importante, sino también al consumir, ¿no? Porque no solo es ambas cosas, lo cual es esencial en el mundo que vivimos actualmente, que cada vez está mucho más conectado, ¿no? Y al integrar estos elementos de creación, de distribución de noticias, pues con todos estos juegos lo que se pretende y lo que nosotros hemos pretendido también en nuestros juegos que hemos diseñado, pues es ofrecer una experiencia más inmersiva, pero obviamente también desafiante, en la cual otras herramientas y jugadores pues pueden ir experimentando directamente las consecuencias de todas sus acciones en un entorno que, pues en este caso, como al ser un juego, pues es un entorno controlado.
Y si alguien quiere saber un poco más sobre todo esta parte que he ido comentando, sobre todo el desarrollo, aquí tienen algunas de las publicaciones que hemos desarrollado, pero también pueden visitar la página de You Media Project para poder conocer más, no solamente sobre publicaciones que tenemos, sino también descargar los juegos directamente. Y pues con esto ya termino y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Agradezco su tiempo, su interés y si hay alguna pregunta o comentario que puedan tener, pues yo feliz de responderlo. Muchísimas gracias, Ruth. Un honor haberte tenido y haber escuchado toda esta experiencia que nos compartes. Sin duda, un tema muy, muy interesante. De hecho, yo cuando estabas viendo tu lista de juegos, dije, ¿en qué se me va a ir mi quincena en las próximas semanas para trabajar con mis alumnos? Porque dije, oye, creo que aquí hay bastantes herramientas y ahora que ponen ustedes también a disposición, pues estos dos juegos descargables, dije, creo que puede ser algo muy interesante para trabajar con los alumnos de periodismo en términos de fact-checking, toda la parte de cómo se crea una noticia falsa, cómo se distorsiona, cómo incluso a veces uno mismo en el ejercicio periodístico, sin hacer un trabajo riguroso, termina construyendo también y deformando la verdad. Y más ahora que justo platicábamos hoy en la mañana con unos colegas, decíamos, la verdad ya, vamos a decirles, ha estado a prueba en el contexto contemporáneo, ¿no? Ya no hay defensores de la verdad, ya la verdad está en riesgo, no solamente en términos de cómo la aceptas, qué aceptas como verdadero, cómo construyes tus burbujas y descontextualizas información o como nos decían por acá, yo tengo otros datos y terminas construyendo otros datos, otra información, otra realidad y si finalmente pues el trabajo que hacemos desde los medios es construir visión de mundo, ¿qué visión de mundo te construyes cuando todo esto está puesto a prueba? Número uno. Número dos, también el tema de las corresponsabilidades, porque yo te escuchaba y decía, ok, está perfecto, maravilloso lo que estamos tratando de hacer dentro de las escuelas, dentro de algunos contextos educativos, de llevar esto como una discusión de una alfabetización más. Pero recordaba cuando hablabas de tiempos de crisis, pues de cómo muchos adultos que criticaban, ¿no? Que cómo era posible que hubiera tanta desinformación, cómo era posible que circulara tanta noticia falsa, eran los primeros en propagarlas a través de sus WhatsApp, como muchos adultos de pronto decían, es que me enteré por ahí que el dióxido de cloro funciona para el tema del COVID y andaban mandando a través de memes los papás, los abuelos esta información y uno decía, pero si eran personas letradas, personas alfabetizadas, cómo de alguna manera difundían, porque caen todos, o sea, sin excepción, en edades, esto no es un tema de educación básica, no es un tema de educación universitaria, es decir, es un tema de cómo todos somos corresponsables en la difusión de lo que es bueno, verdadero, bello, atractivo para el mundo. Por tanto, debería ser como una dinámica cotidiana. Por eso dije, qué interesante cómo podríamos incluso llevar este tipo de dinámicas lúdicas pues al interior del hogar, hasta para detectar qué tanto sabemos nosotros poder filtrar la realidad, generar juicios de valor sobre la realidad a partir de la información que consumimos, y más si nuestro derecho a la comunicación, pues como decimos, es un derecho humano, pues deberíamos entonces como audiencias todos ser los principales promotores de la defensa de la libertad de expresión, la libertad de réplica, de la libertad de acceso a la información, ¿no? De criticar y cuestionarla, y no como ahora, incluso en nuestro país, que vamos a tener incluso hasta limitaciones de parte de los gobiernos para poder decir qué se ve, qué no se ve, qué se escucha, quién tiene derecho a réplica, quién no lo va a tener por las nuevas propuestas que hay en materia de telecomunicación, pues un ejercicio como esto se va a hacer fundamental. Pero bueno, parte de los comentarios que tenemos por aquí, Alex, también tú tienes los tuyos. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues nada, agradecer a Ruth siempre que nos comparta, ¿no? Sus investigaciones y me parece un buen ejercicio para las personas que nos están acompañando aquí en el Zoom y en las redes que están inscritas en nuestro doctorado o que están haciendo sus estudios de posgrado y que están en la fase de investigación. Pues Ruth nos ha mostrado, ¿no? Cómo llevar a cabo un proceso de investigación formal, ¿no? Con resultados sumamente interesantes y sobre todo, pues el tema, ¿no? El tema de las fake news que pareciera ser que es de esos, en términos de Bourdieu, pareciera ser que la pregunta es, ¿todavía vale la pena investigar fake news? ¿No?
que parecía ser que está superado, ¿no? Y cuando la realidad nos confronta, pues resulta que más que nunca hay que estudiar, ¿no? Hay que investigar a las fake news, a la desinformación, a la desinformación y todos estos conceptos clave que Ruth nos compartió. ¿Por qué? Pues porque al final del día, hoy más que nunca, la información fluye por diversos canales, diversos formatos, ¿no? Diversas plataformas, etcétera, etcétera. Y como bien lo decía Jorge, pues de repente vivimos experiencias como las que se generaron en pandemia, ¿no? De que todo el mundo compartía cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo se volvió especialista y de repente te das cuenta que terminabas replicando un WhatsApp, ¿no? Un meme, ¿no? Y decías, bueno, ¿qué de complicado o qué de malo tiene compartir un meme, ¿no? Pues con toda la carga, ¿no? Semántica, semiótica, de contenido, etcétera, etcétera, pues también resultaba malo. Y que conste que de repente, como bien lo decía Jorge, pues eran especialistas, ¿no? Era gente educada, era gente profesional a la que se le iban estas cosas. Y me parece que un proyecto como este, que Ruth nos comparte, pues abre muchas posibilidades, ¿no? Yo también me quedaba pensando en de repente nos vamos por el avance de la tecnología y nos enfocamos en videojuegos, ¿no? De repente decimos, bueno, los videojuegos están, los serious games, está todo lo que, los eSports, todo lo que hemos trabajado, y de repente detenerse un poco y mirar, ¿no? Antes de los videojuegos y ver los juegos de mesa, ¿no? Que históricamente han estado ahí y que han jugado un papel importante en el desarrollo de las sociedades en la parte lúdica, pues ahora no, resulta que también son grandes instrumentos, ¿no? Grandes herramientas para la parte formacional, ¿no? Para la parte de desarrollo de habilidades y para eso que tanto buscamos nosotros en la parte académica, que es el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico y el consumo crítico de información y de contenidos, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente importante e interesante esta investigación. E igual que Jorge, estaba anotando, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Porque me parece que nos acaba de abrir el panorama, ¿no? Con una serie de posibilidades que por lo menos yo no había pensado, ¿no? Utilizarlas hasta que te escuché. Bueno, Muy de bien. hecho muchas son gratuitas, ¿eh? Por ejemplo, el que comentaba que realizaron los de Maldita, que se llama Verdad o Bulo, es gratuito, lo puedes descargar, igual que el nuestro, o sea que también si entras a cualquiera de las dos páginas es gratuito, esos tres juegos por lo menos son gratuitos, o los que enseñaba, los dos que mostré de Argentina y el otro que está creado en Europa, que también son de, el que se llama Verso al Mazo, este es uno, y el otro se llama Fake News Health Board Game, también son gratuitos, entonces no te gastarás la quincena, Jorge. Solo la mitad. La mitad, sí. Exactamente. Ruth, y un poco hablando en términos del proyecto de investigación y para poder ir ahondando un poco en la gran contribución que hicieron ustedes, em, ¿qué hay de la experiencia ya después de jugar este tipo de proyectos? ¿Qué tanto logra la persona desarrollar este tipo de competencias a partir de los ejercicios lúdicos? Dos, ¿qué tanto estos aprendizajes se desarrollan a mediano y largo plazo? Y te lo pregunto porque durante también la pandemia vinieron muchas herramientas desde el Kahoot y todas estas plataformas digitales que trataban de hacer la experiencia formativa de una manera lúdica y le apostamos todo a este tipo de recursos tecnológicos. Pero de pronto cuando pasaban los días, las semanas, los meses, uno le preguntaba a las personas, oye, de lo que vimos en el juego, de lo que de la experiencia lúdica que hicimos en la clase, ¿qué te acuerdas? Y pareciera que se quedaron con la forma y no con el fondo, ¿no? Donde de pronto se acordaban incluso hasta con el detalle de la sonrisa que tuvo Alex cuando ganó el Kahoot y le dieron el premio, pero nadie se acordaba de las preguntas que le hicieron, de las respuestas que dio, de si era relevante o no relevante lo que él dijo. Era mucho más estar preocupado por la rapidez en la respuesta que por realmente saber si lo dominé. Yo no sé qué tanto después del ejercicio que ustedes hicieron, estas experiencias lúdicas sí logran hacer un aprendizaje profundo en las audiencias a corto, mediano y largo plazo. Y la otra, qué tanto, no después de la primera, segunda experiencia, las personas dicen, bueno, como ya lo jugué como una vez, ya no lo volvería a jugar. Te lo pregunto porque también nosotros en el proyecto de Transmedia que traemos aquí en la facultad, hicimos muchos ejercicios de estos, ¿no? De crear juegos de mesa, crear videojuegos, y los alumnos los creaban, los jugaban, participaban dos, tres veces, pero ya cuando llegaba la tercera y cuarta decían, ah, ya viene otra vez el jueguito,
¿no? Ya Ujú. como que perdí el carácter lúdico porque sabían que estaba invadiendo lo lúdico, o más bien lo formativo, sus espacios lúdicos. Entonces serían mis dos preguntas, Ruth. Bueno, a ver, empezar por la primera, todo el tema de lo que es a corto plazo. Lo que llegamos a detectar a corto plazo es, por una parte, el reconocimiento inmediato de titulares poco creíbles. Esto sería como ejemplos específicos, ¿no? O aprender a notar señales de alerta, que obviamente nosotros aquí los estamos tratando con conceptos como decir clickbait, fuentes dudosas, lenguaje alarmista, ¿no? Pero claro, ellos simplemente cuando lo van viendo es como, bueno, he jugado que puedo construir estas noticias falsas poniendo siempre una estadística o algo, pues entonces si les mostrábamos los dos ejemplos, podían identificar y decían, este no lo creo, este no es cierto, porque tiene, y lo explicaban lo que tenía, ¿no? Algunas cosas que habían aprendido precisamente de construir ellos mismos las noticias falsas. Otro de los ejemplos específicos, es decir, relacionar noticias del juego con temas reales que habían visto en medios o redes sociales. Esto porque en algunos casos hemos lanzado en el juego que comentaba, que es el de Social Media Fake News, ahí cuando tienen que construir estas noticias falsas, les damos unas cartas de ejemplos de cosas que han pasado realmente en un contexto de noticias, ¿no? Por ejemplo, de la inteligencia artificial que va a acabar con el mundo, por decir algo. Entonces, a partir de aquí, ellos lo que hacen es esto, van relacionando esas noticias del juego con esos temas reales y que han llegado a ver en algún o han escuchado en alguna parte. Este sería otro de estos a corto plazo, ¿de acuerdo? Y también el tema de pues, darse cuenta de, en este momento, como se va explicando todo lo que son las corrección de ideas de erróneas, esto pues esta sí es verdadera, esta es falsa, directamente relacionar conceptos como, o decir que es un bulo real, porque está habiendo una evidencia. Esto sería en cuanto a corto plazo. En cuanto a largo plazo, obviamente tendríamos que analizarlo con mucha más detenimiento, porque ahora realmente lo que hemos hecho son pruebas que no ha pasado un año, digamos, de jugar el juego, ya lo haremos, pero lo que nosotros esperamos encontrar después de otras sesiones con una reflexión guiada, porque siempre cuando estamos haciendo este tipo de juegos se hace una reflexión guiada, y que esperamos encontrar más a futuro, porque es la mecánica, por un lado, es que mantengan el aprender a cuestionar esa información, es decir, pues o contrastar esos datos antes de compartir, es decir, pues aquí no me suena muy claro por lo que aprendí de que siempre se utiliza una estadística o siempre se utilizan adjetivos que maximizan la acción, una gran ola que ha destruido este tipo de frases, pues entonces este tipo tendría que contrarrestarse antes de compartir. Eso es alguna de las que pensamos encontrar. También creemos y queremos y esperamos encontrar más adelante que puedan distinguir entre medios confiables y no confiables, es decir, desarrollar una autonomía informativa. Esos de alguna manera son digamos, esos tipos de aprendizaje que esperamos encontrar. Ahora mismo no puedo garantizar que los tengamos, haremos más pruebas más adelante. Justo hemos ido haciendo sesiones con esas reflexiones guiadas, como decía, pero nos hace falta hacer aún más y esperamos hacer con un tiempo como para poder responder esto. A la segunda pregunta, que lo que comentabas, ¿no? Claro, todos los juegos pueden tener ese problema, ¿no? De generar a lo mejor un tipo de engagement, pero después, pues nosotros mismos, así sea el juego que más nos guste, tipo uno o cualquiera de estos que están en el mercado, conforme vas creciendo, igual vas teniendo tendencia a jugar otros juegos, por una parte. Lo que hemos intentado en las mecánicas del juego y en el juego en sí, es que no se vea directamente que es un juego para aprendizaje. Por eso intentamos evitar todo el tema de utilizar todos estos conceptos rebuscados, de hablar del clickbait, de hablar de... No, es simplemente utilizar un lenguaje muy normal. Cuando hicimos la creación de los juegos, hicimos un proceso de co-creación con estudiantes, precisamente para que ellos mismos con su lenguaje pudiéramos tener este tipo de juegos
en los cuales no solamente fueran fáciles las mecánicas, de hecho por eso acabamos yendo hacia los juegos de rol, porque en este momento es una tendencia que hay entre los chicos de secundaria, sino que también en este sentido, pues buscamos que el lenguaje no tuviera ese deje de lenguaje educativo, ¿no? Directamente precisamente para no verlo como algo que pudiera tener un rechazo, con lo cual lo que intentamos hacer con todo esto, pues es que no hubiera una frustración o un rechazo ideológico, viendo que lo que es el juego en sí, pues trataba cosas muy concretas como pues contenidos que puedo ver en una asignatura. Y también pues el juego está de alguna manera pues con mecánicas muy fáciles también para que no haya o pensamos que no haya un desinterés por la repetición. Básicamente nos hemos apoyado también mucho en todo el tema de la co-creación con estudiantes. Gracias, Ruth. Y por aquí ya empiezan a llegar algunos mensajes en las redes sociales. Ruth te manda saludos. Aida Hernández dice felicidades a la doctora Contreras, gracias por estas herramientas Gracias. de aprendizaje, nos ponen en Facebook. Gracias, Aida. Un saludo. Y por acá también empiezan a llegar. Patricia Cusicanqui, si quieres, para ti abrir tu micrófono, adelante para que hagas tu pregunta de manera directa. Saludos desde Bolivia. Yo trabajo en Bolivia Verifica, una verificadora de contenidos. Maravillosa la exposición, Ruth, gracias. Creo que es todavía una deuda con nuestras audiencias el producir algún tipo de material que nos permita desde lo lúdico, producir esta alfabetización mediática. Me preguntaba yo si los públicos a los que están dirigidos estos juegos, en particular los que han desarrollado ustedes, tienen características homogéneas o más bien puede aplicarse a grupos más heterogéneos, de diferentes edades, qué sé yo. Pueden aplicarse definitivamente. Nosotros cuando lo desarrollamos todo esto, porque el proyecto lo empezamos pensando en niños precisamente de secundaria, y por eso hicimos todo el tema de co-creación con ellos, y trabajamos con ellos, con ese público como objetivo. Pero después cuando hicimos todas las sesiones de testeo, los hemos ido haciendo con diferente público. Incluso tuvimos una sesión que hicimos precisamente aquí en Barcelona. Es decir, intentamos buscar otro tipo de público completamente diferente y entonces pues buscamos, ahí había adultos, había mucha gente que eran adultos, tuvimos también gente de áreas diferentes, ¿no? En otra universidad que ya eran estudiantes que estaban acabando la licenciatura, de áreas de multimedia, áreas de ingeniería, fuimos testeando con muchos tipos de gente y realmente quien mejor se lo pasaban eran los adultos con el juego. Pues otra cosa que no mencioné de la segunda pregunta que me hizo Jorge, que también intentamos poner como para evitar ese riesgo de caer en hoy otra vez el jueguito este que me pone el profesor, es que incluimos muchas cosas mecánicas competitivas, cooperativas, pero además humor, temas de humor. ¿No? Es decir, por ejemplo, hay una carta en el social media fake news que tú la puedes utilizar y en esa carta dice, pues, pienso como un millennial, ¿no? Por ejemplo, entonces, es decir, también saltarse, jugar con este tipo de lenguaje, en los cuales también incluimos el humor, y por eso es que muchas veces entendía mejor todo este tema del humor eran personas adultas, más que los niños de secundaria, ¿no? Y también... Nuestra idea ahora mismo, es reciente que lo hemos publicado, pero es ofrecer variantes o expansiones de cartas para ir manteniendo el interés en el juego, precisamente porque al ser lo colgamos en digital, lo tenemos en la página web, esto permite que podamos ir creando, creciendo todo el material sin que sea un costo excesivo para nosotros. Sí que tenemos juegos impresos que los hemos ido dando, regalando a escuelas o, por ejemplo, directamente pues en algunas universidades los hemos donado para lo que son bibliotecas, pero cualquier persona puede descargárselo, imprimírselo y armar su propio juego. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias a todos. Gracias, Gracias a ti, gracias Patricia. por tu mensaje y también por acá nos llega otro mensaje de Chucho Picón, dice excelente tema, saludos a todos, nos manda allá Chucho desde Facebook. Un saludo a Chucho. Y pues para ir cerrando un poco, Ruth,
¿cuáles serían, vamos a decirles, estos desafíos que presenta también esta parte de la alfabetización mediática, ya no en tiempos de, vamos a decirles, de crisis, sino en tiempos donde la crisis mayor viene con la inteligencia artificial y es el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con el coding, ¿no? También aprender a codificar. No sé si tengan ustedes pensado alguna fase de este proyecto también para hacer, vamos a decirle, exploración profunda en lo más nuestro, que es justo nuestras formas de expresión, el lenguaje, la codificación, la inteligencia artificial, si para allá va algo de lo que están desarrollando. De momento estamos explorando todo el tema de la IA, sí. Sin embargo, no te puedo concretar nada sobre el tema, aún no. Pero bueno, de hecho, antes de entrar aquí en abierto con Alex, estuve comentando dos proyectos en los que ya estamos trabajando desde hace un par de años con Carlos Escolari, precisamente, que tú le conoces bien. Y bueno, directamente pues estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que es la IA, pues todos lo sabemos, plantea una serie de desafíos profundos, ya no solo en el ecosistema informativo, o en sino como en la forma en la que estamos como sociedad produciendo, consumiendo y además confiando ciegamente en los contenidos, ¿eh? Es decir, yo creo que estos son los desafíos más grandes que estamos o que vamos a enfrentar, ¿no? Toda la parte de, se nos viene todo un tema de desinformación automatizada y masiva. Entonces, aquí, pues, esto que hemos estado hablando de los deepfakes, ¿no? Con vídeos, con audios, con imágenes, aquí, pues, con la IA todo esto se va a reproducir. eh, mm, va a haber muchos bots en redes sociales, sobre todo, ¿no? También toda generación automática de noticias falsas, para crear titulares que en este caso van a ser creíbles. ¿Por qué? Porque ya sabe la misma IA cómo se crean los titulares, pues va a intentar hacerlos más creíbles y creíblemente falsos, ¿no? Dicho de alguna manera, en segundos, ¿no? O sea, entonces yo creo que todo esto se nos viene y lo más que creo yo que es el desafío más grande que tenemos es que todo esto va a llevarnos a una debilitación, a un debilitamiento en el pensamiento crítico, que esto es para mí lo más preocupante de todo, ¿no? Yo no sé. Yo creo que ustedes también lo perciben como profesores, pero yo lamentablemente en mis estudiantes cada vez veo esto, ¿no? Hay cada vez más confianza en la IA. Ya hemos llegado a un punto en el que, bueno, ya ni una suma, ya todo se lo pregunto a la IA, lo cual, pues, ya sí en esas cosas que son básicas, estamos teniendo estos problemas, ya en cuanto al pensamiento crítico, pues todo esto va a irlo de alguna manera acrecentando más. Esto es lo que, mi temor más grande que tengo, ¿no? Por tanto, pues creo que no es muy alentadora la respuesta, pero es lo que veo. Y obviamente, pues va a haber una crisis de confianza en todos los medios, básicamente, ¿no? Yo creo que vamos a empezar también a ver una erosión de la credibilidad, en poner en duda casi todo lo que vamos a estar recibiendo precisamente por este crecimiento que hay con la IA. Y bueno. Y las regulaciones, mira, también se me pasa esto. Es que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo que se nos viene, la regulación, las regulaciones, que como lamentablemente la ley siempre va detrás de la tecnología y muchos países aún pues no tienen marcos jurídicos para controlar estos usos. Aquí, incluso aquí en Europa, que se han intentado poner las pilas, pues vamos bastante tarde. Y bueno, esto realmente va a pasos agigantados todo el tema de la IA. Así es, y como dices, crisis de confianza. Hoy pues tenemos a un presidente en Estados Unidos que constantemente descalifica a los medios de comunicación, ¿no? Y todo aquel que opine diferente, pues no respeta la opinión diversa, sino simplemente desacredita el trabajo de los informadores. Entonces vamos a tener como una crisis, como bien lo dice Ruth, tenemos el A-Slot, ¿no? Todo este tema que se nos viene si va a llegar el fin del Internet como lo conocíamos con todo el contenido producido. Pero más grave, fíjate, me quedaba pensando cuando veía esta parte lúdica, yo decía, ¿qué tanto estas herramientas que están pensadas para enseñarles a tener pensamiento crítico, analítico, creativo, juicio de realidad y tal,
al contrario, les van a ayudar para subirse a la industria de la desinformación, sobre todo cuando dicen, oye, pues si en México voy a ganar 1 millón de pesos desinformando, pues mejor aprendo a desinformar, aprendo a generar noticias falsas antes que a decodificarlas, ¿no? Entonces ahí tenemos el otro riesgo, ¿no, Rod? Que pareciera chistoso y decirlo, pero es lo crítico, que en las universidades les enseñamos civismo, ética, ¿no? Les enseñamos principios sobre cómo debe manejarse la información, pero tristemente muchos de nuestros egresados en las universidades hoy son los que están construyendo todo este negocio, ¿no? Triste que es la guerra de la información en el mundo digital. Alex. Pues nada, me parece que ha sido una mañana muy interesante. Ruth nos deja muchos retos, ¿no? Muchas cosas en qué pensar, muchas cosas en qué trabajar, ¿no? Ya lo decías tú, cómo podemos implementar, pues, esta parte lúdica, ¿no? En la dinámica académica, pero también en la dinámica de la cotidianidad de nuestras casas, ¿no? Porque finalmente pareciera ser que es una preocupación solamente dentro de la formación de profesionales y en el ámbito profesional, pero finalmente estamos en el centro, ¿no? De una vorágine de información en el que ya de repente pues ya es muy difícil saber qué es realidad y qué no, ¿no? Y entonces me parece que pues charlas como las del día de hoy nos deben dejar pensando mucho en los pendientes que tenemos y en los abordajes que tendremos que hacer, ¿no? Seguramente, mi queridísimo Alex. Y bueno, pues no queremos despedirnos de este seminario donde hoy tuvimos a la doctora Ruth sin antes compartir, como siempre, la lista del súper, las mentiras, los memes y las noticias Los falsas que memes, Alex tiene en su computadora. Así es que, Alex, ¿qué tenemos para Ruth por ahí? pues esperemos que sea el certificado, ¿no? Y no, mira, ahí está. Ahí está, por sí salió el día de hoy a la primera. Doctora Ruth Sofía Contreras Espinosa, como siempre, muchísimas gracias por tu valiosa participación en este webinar, Juegos de Mesa como escenarios educativos para potenciar la alfabetización mediática. Un honor haberte tenido aquí en el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Muchas gracias a los dos por la invitación. No, gracias, Ruth. Y decíamos como ahora que puedas andar por México, pues ojalá podamos tenerte por acá también en vivo y en Ojalá. directo, para que pudieras participar y dialogar también con nuestros estudiantes, jóvenes investigadores en formación y toda la audiencia que quiera sumarse también, pues siempre serán bienvenidas en este espacio. Gracias, gracias. Seguro que sí. Me pondré en contacto con ustedes y así les comparto las nuevas del otro proyecto de IA que tenemos Exacto, con... y a ver cómo nos subimos también con ustedes por allá a estas iniciativas, Ruth. Muchísimas Claro que gracias. sí. Y Alex, ¿qué tendremos en 15 días? Porque vamos a hacer una pausa, ¿no? Antes de cerrar este ciclo de webinars, Sí. tenemos por ahí en 15 días una temática seguramente por demás interesante. Sí, tenemos que hacer una pausa por cuestiones académico-administrativas que tenemos que atender y en 15 días pues retomaremos el tema de los videojuegos, ¿no? Un tema que también Ruth maneja de manera muy, muy profunda y muy amplia y pues compartiremos una publicación, ¿no? Que está recién salida, que es el espectáculo de los deportes electrónicos, espectadores, streaming y publicidad, que pues es una investigación en colaboración, ¿no? Que coordinó el doctor Ángel García de la UNAM y un servidor. Entonces, aprovecharemos el espacio, ¿no? Para compartir esta publicación. Y pues nada, los esperamos con mucho gusto en 15 días por acá. Así es, mi queridísimo Alex, pues ahí tendremos este libro muy interesante que estarán presentando ustedes. Tendremos nuevamente a nuestro querido doctor José Ángel García por acá. Así es que gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy aquí en las redes sociodigitales, en este espacio en Zoom. Gracias a ti, Rod. Un saludo hasta el futuro. Un abrazo también para nuestro querido Carlos por allá. Mándales un abrazo de nuestra parte. Y Claro que sí. por acá los estaremos esperando en 15 días. Que tengan una excelente tarde, mi queridísimo Alex. Nos vemos próximamente. Nos vemos. Un saludo a todos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.